mañana que nos das una vez más de reunirnos como iglesia, como tu iglesia, Señor, donde queremos, anhelamos poder ser edificados y sabemos que la manera de lograrlo es a través de tu palabra, Señor. Por eso hoy te ruego, bendito Señor, que uses al predicador, sea tu palabra, Señor, saliendo de su boca y que seas tú, Señor, usándolo, Dios. No permitas que haya una interpretación privada, personal, sino que sea tu palabra, Señor, a través del instrumento que en esta tarde has traído a este lugar de San Ramón. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy quisiera compartir con ustedes una carta muy conocida, que es la carta a los Corintios, y un capítulo muy particular y conocido, que es el capítulo 13. El capítulo 13 es conocido como el capítulo del amor, ¿cierto? Sin embargo, yo quisiera comentarles un poquito acerca de la carta a los Corintios, cómo es que esta carta se llegó a escribir. Por supuesto que Dios está detrás de todo esto, siempre lo ha estado. Esta carta a los Corintios, o estas cartas, pero particularmente esta primera carta, que es donde encontramos el capítulo que hoy nos vamos a encontrar, es una iglesia que Pablo planta en uno de sus viajes misioneros. Pablo está en uno de sus viajes misioneros. Pablo entonces planta esta iglesia, pero antes de plantarla, él llega a Tesalónica. Él sale de Tesalónica a causa de la persecución. Él es perseguido por los judíos. Entonces Pablo tiene que salir. Llega a un lugar llamado Berea y allí siguen haciéndole la vida imposible. Pablo continúa, ahora llega a Grecia, Atenas particularmente, y allí lo ridiculizan, en donde dicen que Pablo era un palabrero. Pablo continúa, se mantiene ahí unos días, envía a Timoteo a Tesalónica y él se va a Corinto. Y estando allí en ese segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se queda 18 meses. Y es justamente en este tiempo donde él quiere, o donde Dios pone en el corazón del apóstol Pablo plantar esta iglesia. Pablo planta esta iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero leí todo esto, mis hermanos, porque quiero que noten algo. Desde el puro inicio hubo persecución. Desde el inicio en que este hombre quiso hacer la voluntad de Dios predicando el Evangelio, empezó a sufrir persecución. Y así ha estado escrita la Biblia que usted y yo tenemos, el Evangelio se ha escrito con persecución, se ha escrito con sangre, con dolor, con división. Y es algo que nosotros debemos de apreciar, de valorar y dar gracias al Señor por lo que hoy nosotros podemos tener en nuestro país, el poder venir, reunirnos. A veces creo que no valoramos, mis hermanos, privilegios como este, venir y congregarnos. Hay personas, hay países donde son perseguidos, hay países donde no pueden ni siquiera abrir un lugar como este, así donde están las personas pasando alrededor, tienen que esconderse para poder leer la Biblia, para poder compartir la palabra. Sin embargo, tenemos una gran bendición y creo que esa es una de las razones por las que debemos dar gracias a Dios por tener un país de bendición y donde podemos nosotros predicar su palabra. Amén. Pablo entonces planta esta iglesia y es una iglesia que le dio bastante dolor de cabeza al apóstol Pablo. Una iglesia que tenía muchos pensamientos porque el lugar donde Corinto está, la actual Turquía, es un puerto en donde venían muchas personas de diferentes países, traían diferentes culturas, diferentes enseñanzas, diferentes dioses y se encuentran en un punto en donde ahora está el apóstol Pablo predicando el Evangelio. Por eso es que él utiliza alguna expresión como la siguiente, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, él dice: yo no voy a ustedes con palabras persuasivas, yo voy con el Evangelio de Cristo y este crucificado. Pablo fue muy claro y él sabía lo que tenía que ir a hacer. Los corintios querían elocuencia, los corintios querían algo que nos guste. Díganos algo, Pablo, que nosotros nos interese. Y Pablo dice: se quedarán con las ganas de escuchar cosas que ustedes quieren. Voy a predicar el Evangelio porque es lo que necesitan. Y Pablo se mantiene firme en esto. Muchos creen al Evangelio, muchos se convierten y esa es la razón por la que hay una iglesia en Corinto. Esta carta es dirigida a una iglesia en Corinto que con todo esto que les estoy diciendo ya podríamos ir comprendiendo un poco por qué les dio dolores de cabeza. Por ejemplo, algunos decían: a nosotros nos gusta como predica Apolos,
Otros decían, no, a mí me gusta más como predica Cefas. Otros, no, a mí me gusta Pablo como predica. Pero otros decían, no, nosotros somos de Cristo. Y evidentemente aquí se nota una división. Ellos estaban divididos, no estaban entendiendo que el mensaje era de Dios, sino que ellos estaban observando a hombres. Como que ustedes digan, hoy viene el pastor Rafael. No, yo prefiero que venga el pastor Samuel. No, yo prefiero que venga el pastor Víctor Hugo. Eso, mis hermanos, evidenciaría inmadurez de parte de una iglesia que no ha entendido entonces quién es el que viene a hablar los domingos acá. Porque tenemos que entender que es Dios el que habla cada domingo porque es su palabra. Yo no vengo a contar historias mías de la provincia, de la iglesia, no, vengo a predicar la palabra y es algo que Pablo hace con estos corintios. Él empieza desde allí a marcarles, como decimos esta palabra muy tica, a marcar la cancha. Empieza a establecer las reglas y a predicar el evangelio. Pablo sabe que es solamente el evangelio lo que ellos van a necesitar. Más adelante se encuentra con el siguiente problema: el matrimonio, la soltería. Pablo, es que mi esposa me hizo el arroz y se le quemó, ¿me puedo divorciar? Entonces el apóstol Pablo dice, un momento, porque mis hermanos, esto que les estoy contando usted lo encuentra en esta primera carta a los Corintios. Problemas, conflictos que tenían a nivel de matrimonio. ¿Podemos hacer esto o no podemos hacer esto? Pablo siempre trae el evangelio y se los presenta y les dice, su matrimonio necesita el evangelio. Los solteros, Pablo habla a aquellas mujeres que son casadas con hombres inconversos y viceversa, y Pablo aconseja siempre a la luz del evangelio qué es lo que deben hacer. Hay un momento en donde ellos están discutiendo si deben o no comer comida sacrificada a los ídolos. Pablo les dice, bueno, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Nada de eso es superior a Dios. Pero él hace algo muy sabio, por eso es un hombre inspirado por Dios. Él dice, ese es un tema de conciencia. Por amor a tu hermano, si eso va a ofender a tu hermano, no lo hagas. Aunque sabes que puedes comer carne, por citar un ejemplo. Eso que pase a alguien y diga, uy, qué rico churros los que venden ahí. Pero son sacrificados, San Ramón, ¿verdad? Es el santo de acá. Son sacrificados a San Ramón. Entonces Pablo dice, Dios es superior a San Ramón, al santo, ¿sí o no? Entonces, todo lo que hay creado ha sido creado por Dios. Podemos comer, pero, dice él, si hay un hermano que dice, ay no, eso no se puede hacer, por amor a él no lo hagas. Es lo que el apóstol Pablo da, es como el consejo que él llega a dar. Pero noten que siempre es el evangelio, el amor de Cristo el que debe estar. Llega un momento en donde ahora vienen los dones y viene el tema de la iglesia congregada. Y Pablo hace un esfuerzo para que cada uno de los creyentes entiendan la importancia de congregarse. Y Pablo dice, la escritura nos enseña que cada uno de nosotros, Dios nos ha asignado un don mínimo. Entonces Pablo dice, esos dones son para la edificación de la iglesia. Pero ahora pasaba algo en Corinto. Y lo que pasaba era que habían algunos que estaban recibiendo el don de lenguas. Fue un don que existió en su momento, pero que sabemos según la escritura que cesó, se acabó. Habían otros que profetizaban también en esa época. Eran dones de Dios y eran maravillosos. Era una iglesia que estaba enriquecida, bendecida con esos dones de lengua, los dones de profecía, de ciencia. Y Pablo dice, un momento, porque lo que hacían ellos era que presumían. Entonces el que hablaba lenguas se levantaba y empezaba a hablar en lenguas, y entendiendo como lenguas, idiomas. Entonces empezaba a hablar como que yo ahorita me ponga a hablar, mis hermanos, en un idioma extraño. ¿Qué hablé? Entonces empiezo a hablar de esta manera, ustedes no me entienden, ¿cierto? Entonces empiezan a hacerlo muchas personas, empiezan a hablar diferentes idiomas, y Pablo les dice, hay un orden. Entonces todo esto que les estoy mencionando es parte de la problemática que la iglesia de Corinto presentó al apóstol Pablo. Una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que venía del paganismo, venía de adorar dioses paganos, venía de postrarse ante estos dioses, pero ahora tienen el evangelio. Entonces están desarraigándose de aquello para poder recibir la verdad de Cristo. Pablo está con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha misericordia, hablándole a esta iglesia. Y llega el capítulo clímax de la carta, que es el amor. Porque Pablo entiende algo. Pablo dice, ellos necesitan conocer qué es el amor y cuál es este amor. Así que yo quisiera que usted me acompañe a 1 Corintios. Vamos a ir al capítulo 12.
versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 al 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28 y 30, al 30, perdón. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y el verso 31 nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice el capítulo 13, versículo 1, para que usted pueda seguir la lectura conmigo. Noten que ahí Pablo dice: anhelen los dones, no hay problema, anhelen. Está hablando de la iglesia de Corinto. Sin embargo, ahora él dice allí mismo: pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y aquí pasamos al capítulo 13, versículo 1. Dice así el texto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bien, mis hermanos. Entonces, noten cómo Pablo viene hablando de los dones y de un conflicto que está teniendo con los corintios, en donde muchos querían pasar por encima de otros hermanos, en donde yo tengo el don de profecías, yo puedo profetizar, usted no, ¿verdad? Era como ese tipo de rosas que se estaban dando en la iglesia, en donde el amor estaba quedando a un lado. Es más, no olvidemos en el capítulo 14 el tema de la cena del Señor. La cena del Señor, el apóstol Pablo los amonesta y les dice: yo en esto no los alabo. Prácticamente el apóstol Pablo está tan incómodo que él está diciendo: más bien me avergüenza lo que están haciendo, porque los corintios se reunían para celebrar la cena del Señor, no como nosotros lo hacemos normalmente en nuestras congregaciones, sino que ellos era una cena, literalmente una cena. Ellos llevaban para compartir. Entonces, para poner un ejemplo, los que estamos acá, alguno dice: yo traigo para la cena un arroz con pollo. Otro dice: yo traigo el postre, yo traigo un café, no, yo traigo agua dulce, yo traigo esto, todos traen. Entonces, así sucedía. La iglesia se reunía, traían todo lo que cada uno trajo, pero había algunos hermanos que no tenían solvencia económica. Habían algunos hermanos que no podían llevar nada. Entonces, los corintios lo que estaban haciendo era: como aquellos no trajeron, no les compartamos, compartamos nosotros. Los que trajimos sí, y los que no, vean a ver qué hacen. Después de esto, tomaban la cena del Señor. Entonces Pablo les dice: ustedes están avergonzando el evangelio. ¿Cómo es posible que hagan esto en la iglesia? Entonces, de allí, en el capítulo 11, Pablo hace una advertencia en donde dice: cada uno, y hace, mis hermanos, una advertencia muy seria respecto a tomar la cena del Señor indignamente. Y él dice: por esta razón algunos duermen. Y no es que estaban dormiditos en un colchón, no, habían muerto. Entonces es muy serio el asunto. Los corintios habían dejado de lado el amor y estaban pensando más en ellos mismos, estaban amando más a ellos mismos, poniendo por encima sus dones. Por eso el apóstol Pablo aquí viene de una manera magistral a hablarles precisamente de los dones. Hay una fábula que leí en algún momento, es de 1714. Voy a leer nada más un fragmento de la fábula, de un no creyente, por supuesto. Entonces, esa fábrica
Sí, esta fábula se llama fábula de las abejas. Vicios privados, beneficios propios. No sé si alguno llegó a leer esto en algún momento, pero voy a leer esta parte. Es la historia de un panal que aparentemente se veía hermoso, un panal de abejas se veía hermoso, pero cuando uno se acercaba se notaban algunas abejas malvadas, dice el escritor, que se caracterizaban por algunos vicios egoístas. Cada una trataba de sacar provecho de la otra. Por otro lado, habían abejas piadosas y ellas piden a sus dioses que se lleven el egoísmo, que se lleven el mal. La petición es concedida y entonces ya no hay vicios, se acabó la maldad en este panal. Pero eso hizo que entonces es una historieta, ¿verdad? Que muchas de las abejas que se dedicaban, por ejemplo, a defender como abogados, ya no tenían trabajo y se iban yendo del panal. Ya no había a quién defender. La justicia ya no tenía sentido porque todos procuraban el bien de otros. Entonces las abejas se vuelven más sencillitas, más de buen corazón, y ya entonces los negocios que vendían cosas para aquellos que se deleitaban en los placeres ya no tienen trabajo y terminan marchándose. Los soldados, las abejas soldados, ya no tienen con quién pelear, ya no tienen a quién defender y se van. Entonces al final dice esta fábula, el panal decayó. En lugar de prosperar, el panal llegó a su ruina. Y dice este escritor, que es de apellido Mandeville, que las virtudes altruistas tienen que ver con todo aquello que busca el bien de otros. Entonces él dice, todo aquello que busque el bien de otros no construyen una sociedad próspera, sino lo que construye una sociedad próspera son los vicios, son las cosas malvadas. Y yo sé que leer esto uno dice, pero ¿en qué cabeza puede pensar alguien así? ¿Cómo se le ocurre decir que eso es lo que hace prosperar una sociedad? Sin embargo, mis amados hermanos, yo les invito a que usted medite un momento. ¿Qué es lo que vemos alrededor de nosotros? Es egoísmo. El egoísmo aflora y eso hace prosperar a las personas. ¡Qué terrible! En esta tierra, eso es lo que nosotros podemos ver. Por eso el capítulo 13, mis hermanos, es de vital importancia. Es una sección importante para la vida cristiana, para cada uno de nosotros. No olvidemos que de acuerdo a este resumen, porque ha sido un resumen que les he hecho de la carta a los Corintios, hay algo que aflora y es el egoísmo. Yo primero, yo me amo, yo quiero que me vean a mí, a usted no. Ese es como lo que está sucediendo en tema de dones, en tema de la carne, de los ídolos, aún en la cena del Señor. Era como una competencia que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo viene ahora a hablarles del amor. Esos versículos que acabamos de leer nos hablan de la preeminencia del amor y nos hablan de algunas cualidades o características del verdadero amor, del verdadero amor. Si yo tomo este teléfono y yo les digo a ustedes, vieras que yo amo ese teléfono, ¿verdad? Pero luego yo traigo a mi esposa y les digo, yo amo a mi esposa. ¿Es el mismo amor? No, ¿verdad? Pero ¿qué hace la diferencia? Y eso es importante, mis hermanos, porque para nosotros hay una sola palabra para referirse al amor. Y en nuestra mente, internamente hacemos el cambio. Entonces, no es lo mismo decir yo amo mi vehículo a decir yo amo a mi hijo. Sabemos que son amores muy diferentes. Bueno, resulta que en el siglo I se usaban el griego, el hebreo y el arameo. Eran las tres lenguas que se utilizaban. El hebreo lo utilizaban los religiosos. El arameo lo hablaban los pobres. La clase media era el que hablaba el arameo. Y el griego, Grecia alcanzó tanto poder que logró que la mayoría hablara el griego. Ahora, en griego, esta palabra está en griego. Y la palabra amor tiene 4 connotaciones. Entonces ellos rapidito identificaban con qué amor se estaba hablando. Los 4 tipos de amor que se hablaban en esa época tenían que ver con el amor eros, que ese es el amor erótico, el que podemos encontrar en Cantares, que es un amor de pareja, que es un amor de novios, un amor de esposos, perdón. Novios no, un amor de esposos. Luego, por otro lado, estaba el amor filia, que ese amor tiene que ver con una amistad o un amor hacia alguien o algo. Ahí hay 2 tipos de amor. Un tercer tipo de amor que se llama storge, que es el amor
de compromiso, el amor familiar, el de un padre a un hijo, o un hijo a un padre, o entre hermanos. Y por número 4 está el amor ágape, que ese es particularmente el que se nos habla. Ahora, los tres amores o los tres tipos de amores anteriores tienen que ver o funcionan así. Yo doy, pero tengo que recibir algo a cambio. Así funciona, de manera natural así funciona. Yo te amo, pero necesito algo a cambio. Así es. Sin embargo, el amor ágape es un amor más sublime. El amor ágape es el amor que Dios ha demostrado a cada uno de nosotros y es un amor que dice, yo te doy, aunque no reciba nada a cambio. Esa es la diferencia de este amor. Y por eso quiero iniciar, mis hermanos, explicando esto, porque la palabra amor aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Inicia diciendo el verso 1, entonces, de Primera de Corintios, capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pablo no está diciendo que él habla las lenguas angélicas. Él dice, si yo hablase, es como una hipérbole, una exageración. Él está diciendo, si yo lo lograra, si yo lograra hablar todos los idiomas que existen en el mundo, y además el lenguaje angelical, pero si no tengo amor, yo no soy nada. Es lo que Pablo está diciendo. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está queriendo dejar claro que él va a hablar de un amor muy diferente, muy, pero muy diferente. Es, mis hermanos, extraordinariamente asombroso el tipo de amor o el amor que Pablo nos va a describir a continuación. Y es lo que él va a hacer en los siguientes versículos. Ahora, simplemente porque mencioné esta palabra, me gustaría, ¿verdad?, que no quede duda con respecto a que Pablo dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Porque sé que nuestra misión ha sido muy clara y doctrinalmente es muy sana, pero a veces nos quedan rasgos de cosas que hemos aprendido y por no preguntarlas a veces nos quedan como allí, como en el aire. Bueno, muy claro, no existen, o Pablo no está diciendo que él hable de lenguas angélicas, no está diciendo que él las habla. Y para ello yo quisiera que usted piense en algún ángel en la Biblia, en alguna aparición que hizo y en qué idioma habló. Y yo le invito a que usted pueda ver un texto que lo tengo acá, Mateo 28, verso 5. Ahí tenemos a un ángel que aparece y habla. A ver cómo habló este ángel. Mateo capítulo 28, versículo 5. Dice así Mateo capítulo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿En qué idioma parece que habló? En el mismo idioma en que están recibiendo las mujeres. Está hablando en un idioma entendible a las mujeres. El lenguaje angelical, mis hermanos, tiene que ver más con una hermosura a la hora de hablar, con una perfección a la hora de hablar. Un ángel no viene aquí diciendo, entonces María, no temas. No, el ángel habla con presencia, con autoridad. Un lenguaje angelical es algo que caracteriza a ellos. Lucas 1:30 es otro texto que tenemos en donde un ángel aparece y donde un ángel también habla, y en esa oportunidad lo hace a María. Dice Lucas capítulo 1 y versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces Pablo está diciendo, si yo hablase todos los idiomas del mundo y hablase el idioma o la lengua angelical, pero no tengo amor, de nada me sirve. Él está elevando, él está queriendo hacer entender que el amor va a estar siempre por encima de lo máximo que nosotros creamos que es lo máximo. Por encima va a estar siempre esto. Seguimos con nuestro texto, 1 Corintios 13, pero esta vez el versículo 2.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy, hermanos. Note, Pablo está hablando ahorita de un tema de aquel que tenga entendimiento. Dice, puede ser que alguien tenga un entendimiento máximo. Puede ser que alguien conozca todos los misterios, toda la ciencia, pero si no tiene amor, nada es esa persona. Y esto me recuerda 1 Corintios en el capítulo 8, que hace precisamente una observación de esto. En 1 Corintios capítulo 8 y versículo 1, Pablo dice lo siguiente. La primera carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué el conocimiento envanece? Porque a veces queremos presumir de lo que sabemos. Y eso es muy peligroso, mis hermanos. Aún nosotros, cuando hemos sido justificados por la fe, cuando hemos renacido, podríamos caer en la trampa. Podríamos pensar que tenemos mayor conocimiento y me hace sentir mayor a aquellos que aún no lo tienen. Tengamos mucho cuidado porque podemos caer en envanecimiento por el conocimiento. Por eso dice el amor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso siempre he visto la misericordia del Señor en el caso particular, porque mis hermanos, predicar a un pastor es muy difícil. Predicarle a un pastor el verdadero evangelio es difícil. Y se los dice a alguien que luchó con eso, alguien que cerró el puño, ¿verdad? Para decirle al pastor Víctor, deje de molestarme, porque usted es justo y porque yo soy pecador. Cuando él me decía esto, yo me molestaba, yo me irritaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo conocimiento, porque yo soy pastor también. Entonces el conocimiento puede llevarnos a que caigamos en ese envanecimiento. Pero dice, el amor edifica. Vean cómo el punto vuelve a caer en el amor. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por más campañas que hagamos, de ir a ayudar a aquellas personas habitantes de calle, aquellas personas en necesidad, por más que nosotros nos despojemos, si no hay amor, de nada nos sirve. Y alguien puede decir, no, pero es que si hay amor para hacer eso. Ya vamos a ver por qué es que es diferente este amor. ¿Cuál es la diferencia de este amor? Podríamos nosotros realizar todas las mayores obras que queramos y querer auto justificarnos y decir, bueno, estoy haciendo cosas buenas, Señor, miren, vea lo que estoy haciendo. ¿Cuántos no caímos en eso? Yo caí muchas veces. Estoy haciendo esto. Algunos puntos debo estar alcanzando en el cielo. Sin embargo, Isaías 64:6 es muy claro cuando dice que nosotros, nuestras justicias, voy a leer el texto tal y como está, Isaías 64:6 dice así: y si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Esas eran las obras de aquel que quería justificarse por sí mismo. Ahora bien, mis hermanos, yo quiero que podamos ver lo que Pablo va a hacer a continuación. Pablo ahorita va a enseñarnos algo, y es que el amor no es pasivo. Y esto es lo que ya debería marcar la vida de cada uno de nosotros. Si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, si usted puede decir con toda su conciencia tranquila, yo soy justo delante de Dios, porque Él me justificó, porque Él cargó mis pecados. Aquí es donde tiene que empezar a cobrar peso esa enseñanza. Hay un distintivo de todo cristiano, y es el amor. Ese distintivo va a estar en todo creyente. No es pasivo ese amor. Acompáñeme, si es tan amable, a Mateo capítulo 5, verso 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Vamos a leer del verso 43 hasta el 48. Dice así:
Mateo 5, verso 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mis hermanos, el amor, desde el punto de vista bíblico, es un fruto de aquella persona que nació de nuevo. Es un fruto. A los ojos de Dios, nació de nuevo, hay un fruto que debe verse, que debe evidenciarse. El apóstol Pedro lo menciona en su primera carta. Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 22, nos menciona precisamente algo muy similar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas. ¿Purificado de qué? Del egoísmo, del egocentrismo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, cuando digo que el amor no puede ser pasivo, quiero decir que no debe esperar a sentir. No es que usted tiene que esperar a sentir. No, mi hermano, usted tiene que obedecer. Ese es el amor. Yo acciono, yo quiero, yo debo hacer, debo sujetarme, debo seguir lo que la palabra de Dios me enseña. El hecho de ser cristianos no nos va a hacer sentir que debemos amar. Y muchas veces tenemos que ordenarle a nuestra alma que empiece a amar. Debemos hacerlo muchas veces sujetando aún nuestro deseo de no hacerlo. Y siempre viene a mi memoria el caso de aquella muchacha que tiene su bebé, quienes han sido padres acá. Sí o no que a esas horas, 2, 3 de la mañana, no dan ganas de darle de comer al bebé. No dan ganas. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Entonces, el amor no es si usted siente o no siente, usted háganlo. Debemos hacerlo. No es hipocresía, eso se llama obediencia. Así se llama, ser obedientes. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo quiere ahora empezar a explicar las características de este amor una y otra vez. Y él lo va a hacer de una forma muy, pero muy magistral. Antes de ver cómo lo describe Pablo, yo creo que veamos una cita más que está en Mateo 22. En Mateo 22, verso 34. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 22, verso 34 al 39. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 39, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo eleva. Amar al prójimo como a ti mismo. Cada uno de nosotros se alimenta, ¿verdad? Trata de cuidarse, porque hay amor hacia nosotros mismos. Jesús dice, como a ti mismo. No es, por eso yo les digo, mis hermanos, el amor no puede ser pasivo, no es
pasivo. Y es lo que Pablo quiere enseñar a los corintios y lo que Dios quiere refrescarnos nosotros en esta tarde acá en San Ramón. Y es aquí donde yo quisiera poderles presentar las características que la Biblia nos muestra de ese amor. Para ello tenemos que ir a nuestro texto, 1 Corintios 13, versículo 4. Aquí vemos las características de ese amor. Ellos están confundidos con el amor. Y hay muchas personas que aún están confundidas con el amor. Dice así versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ven cómo Pablo está describiéndolo muy detalladamente lo que el amor es, pero también lo que no es el amor. Pablo aquí está personificando ya al amor. Está diciendo, ¿usted siente esto? Eso no es amor. Hay un ejemplo, una ilustración. Supongamos que yo le digo a alguno de mis hermanos, ¿verdad? Para no incomodar a nadie, a alguno de ustedes. Yo les digo, hermanos, resulta que allá al frente hay una cebra. Y usted me la puede ir a traer, esa cebra. Pero usted no conoce qué es una cebra. Usted me dice, es que yo no sé qué es una cebra. Entonces yo le digo, muy fácil, tiene 4 patas, tiene una cola larga, 2 orejillas larguillas, esa es la cebra. Entonces usted se va para allá. Y resulta que hay un caballo, una cebra, un buey, un burro. Y usted dice, ¿cuál de estos 4 será? Y usted se devuelve y me dice, pastor, es que ahí hay 4 animales y los 4 tienen 4 patas, una cola. Y yo empiezo ahora sí a decirle, bueno, la cebra es la que tiene las rayas, les pregunto a ustedes, ¿blancas o negras? Los dejo por inquietud. Pero cuando yo les digo esta característica, ya inmediatamente ustedes van a saber. Dice, bueno, solamente hay un animal así. Aunque todos tienen 4 patas, una cola, orejas, la cebra es la única que tiene esos colores. Ya usted sabe cuál es la cebra. Es exactamente lo que Pablo está haciendo. Pablo está describiendo el amor de una manera que no haya duda y que nosotros podamos pesarlo a la luz del concepto que tenemos del amor. Entonces veamos lo que no es, lo que no es. Dice el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no es celoso, no es envidioso, no destruye. Mis hermanos, y esto es lo que está, y la raíz de esta palabra que aparece allí al puro inicio tiene que ver con ver mal, con envidia, es un rencor, es una tristeza por la buena fortuna que alguna persona está teniendo. Pablo dice, el amor no es así, el amor no es así. Luego dice, no es jactancioso. ¿Qué es jactancia? ¿Qué es la jactancia? Es aquella persona que se alaba a sí misma, es aquella persona que le gusta la adulación, aquella persona que se enaltece, que quiere que lo vean, que quiere darse a conocer. No olvidemos lo que les mencioné de los corintios y con respecto a los dones, ¿qué era lo que estaban procurando? Figurar. Pablo dice, bueno, eso no es amor, eso se llama jactancia, y el amor no es jactancioso, el amor no es envidioso. Entonces Pablo está describiéndola con mucho, pero con mucho cuidado y detalle. Es vanidad, vanagloria, arrogancia. Luego dice, no se envanece. ¿Qué es envanecerse? Cuando nosotros hablamos de vanidad, de soberbia, admiración excesiva, de apariencia, logros propios, envanecerse, es venir y querer acaparar. Todo eso, mis hermanos, son características que el amor no tiene. Por eso Pablo dice, no lo es, no se envanece, no es jactancioso, no es envidioso, no es eso. Luego dice, no hace nada indebido. Dice más adelante, no hace nada, absolutamente nada indebido. Los corintios posiblemente se están sintiendo confrontados aquí. No es egoísta,
no es egoísta, no es, y lamentablemente hay personas que piensan en ellos hoy, mañana y pasado mañana, pero para los demás no. Pablo dice, el amor no es así, no puede ser así, son totalmente opuestos. El egoísmo y el amor son totalmente opuestos, siempre van a ser opuestos. No se enoja fácilmente, no se irrita, dice también algunas versiones, no se enoja fácilmente, no se irrita. Y yo sé que aquí podríamos entrar en algún problema. No se enoja fácilmente, no se irrita. Noten que la palabra de Dios nos viene a confrontar en algún momento. No se enoja, no es gritón, no es característica de alguien que ama estar gritando a cada rato. Y mis hermanos, cuando una persona suele gritarle a otra persona, es porque en el interior de esta persona se cree superior al otro, se cree superior. Y es un mal, un hábito pecaminoso con el que usted y yo tenemos que luchar, entre otros. Vamos a tener hábitos pecaminosos que van a incitarnos una y otra vez para que nosotros resbalemos. Por eso Pablo hace este esfuerzo para decirle a esta iglesia, porque es una iglesia, y les dice, mucho de lo que ustedes están haciendo no es amor, ustedes están confundiendo el amor con lo que no es amor. ¿Sabe que cuando, y voy a ponerles un ejemplo del enojo y de los gritos? Suponga que usted está en su casa, está viendo por la ventana de su cocina o de su sala y usted tiene la bolsa de basura afuera y aparece alguna persona, algún drogadicto y abre la bolsa y empieza a sacar. ¿Usted cómo le hablaría a esta persona? Mi amiguito, mi hermanito, no me haga eso. No, probablemente alzamos la voz y le digamos, hey, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciéndome eso? Alzamos la voz. ¿Por qué lo hacemos? Ahora les voy a poner el mismo ejemplo, pero esta vez no con una persona drogadicta. Esta vez la misma bolsa de basura, usted desde la ventana de su casa, pero llega el OIJ y abre la bolsa de basura de su casa. ¿Usted le gritaría igual que a la otra persona? ¿Por qué no? Porque nos estamos sintiendo superiores a aquel y con ellos no. Bueno, lo que está diciendo Pablo es, hay características que no son del amor. Hay características, hay cosas que salen de nosotros que debemos empezar a desechar y pedirle al Señor que nos ayude, pero tenemos que identificarlas, mis hermanos. No guarda rencor. Dice que el amor no guarda rencor. Ay, pastor, yo no soy rencoroso. Ah, bueno, yo no soy rencoroso. Pero resulta que le pasa reclamando a su esposo el día en que le dijo que se veía fea hace 30 años. Y lo sigue recordando. Y lo sigue recordando. Bueno, dice, el amor no guarda rencor. Y me llama la atención porque la palabra guardar allí es la misma palabra técnica que se usa para guardar cuentas. Como cuando uno está guardando cuentas, ¿verdad? Recordatorios. Y la naturaleza pecaminosa nos va a incitar a esto. ¿Ven por qué Pablo se esfuerza de decir a estos hermanos de Corintios, el amor tiene diferentes características de las que ustedes están mostrando, de las que ustedes están evidenciando? Luego habla que el amor es benigno el amor, benigno. ¿Qué es benignidad? Alguien la llegó a escribir en alguna oportunidad porque aparece bondadoso y benignidad. Algo bueno es cuando se hace un gesto bueno. Voy a ilustrarlo, voy a poner un ejemplo. Aquella persona que anda tal vez caminando en las calles y le pide ayuda a usted. Y usted, bueno, usted tiene un acto de bondad y usted le da una moneda. Eso es bondad. Pero si usted, aparte de la moneda, usted le dice, ¿sabes que Dios tiene para ti un propósito? Y empieza a predicar el evangelio, mis hermanos, ahí se está mostrando benignidad. Hizo ya algo bueno, pero ahora está haciendo algo extra, benignidad. Dice que el amor es benigno. El amor es benigno, tierno. No hay una palabra en español que pueda uno poder identificar la benignidad tal y como se describe en su original, pero tiene que ver como con esa ternura, con ese amor extra que se puede dar hacia alguien, mis amados. Ahora bien, el amor no es
toda esta lista que estamos mencionando. No lo es. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos una y otra vez respecto a cómo estamos nosotros caminando en nuestra vida diaria. Les decía hace un momento que este amor era un amor diferente, y yo quiero que usted pueda leerlo conmigo nuevamente en 1 Corintios 13. El versículo 4 al 7, que son los últimos que leímos ahorita, donde dice: el amor es sufrido. Yo quiero que podamos leerlo reemplazando esa palabra amor por Jesús. Diría de esta forma: Jesús es sufrido, es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mis amados hermanos, Cristo mismo es este amor, es Cristo mismo. Esa es la razón del por qué finaliza este capítulo en el versículo 13 diciendo: y ahora permanece. Si usted me acompaña, 1 Corintios 13, verso 13, dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué raro, yo pensaba que era la fe, decir alguien, porque la fe es el mayor. Recordemos, está hablando de Cristo. ¿Quién es mayor que Cristo? Nadie. Cristo está por encima de todo. Cristo está por encima de la fe y de la esperanza, porque nuestra fe se sostiene por Cristo mismo, se sostiene en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es allí donde se sostiene la fe. Bien, mis amados hermanos, ahora vemos cómo el apóstol Pablo viene a personificarlo. Él viene a enseñar cómo este amor debe lucir, qué es lo que no es el amor. No guarda rencor, no se irrita, no se enoja, es benigno. Allí nos habla de cómo es ese amor. Es un amor que todo lo sufre, es un amor porque es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y a partir de aquí yo quisiera que podamos ver algunas aplicaciones que deberíamos tener cada uno de nosotros. Y la primera de ellas es examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos. No debemos confundir, no nos confundamos el amor al prójimo con amor propio o con conveniencia. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. La fe obra por el amor, ¿cierto? La fe obra por el amor. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos comprender que nosotros no andamos por la vista, sino que andamos por la fe. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7, porque por fe andamos, no por la vista. Entonces, el que podamos nosotros evidenciar el amor de Cristo en nuestras vidas es lo que va a ayudarnos y poder reconocer, examinarnos en qué áreas estamos nosotros bien o en qué áreas estamos nosotros mal. Juan, en primera de Juan, yo quiero que usted me acompañe a la primera carta de Juan, 2 Corintios 5:7, sí, fue una de las citas que vi hace un momento, 2 Corintios 5:7, y ahorita quisiera que me acompañe a primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, verso 14 al 18. Dice así la escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos examinarnos, mis hermanos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y más adelante en el capítulo 5 de la primera carta de Juan también, primera de Juan capítulo 5, el versículo 1 es fuerte, es confrontativo. Dice así la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Podemos nosotros amarnos unos a otros? Porque debería ser una clara evidencia en nuestras vidas. ¿Recuerdan aquellos muchachos, los hijos del trueno? ¿Recuerdan la petición que le hacen al Señor? Haz que descienda fuego y que mueran estos para que dejen. ¿Recuerdan? Bueno, el mismo amor de Dios transforma esos corazones. Cristo los amonesta. Cristo los amonesta y ese espíritu era muy diferente al del Señor. Por eso la amonestación de Cristo. Por eso nuestro Señor los confronta. A veces tenemos nosotros quizás ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes. Mis hermanos, ese espíritu es un espíritu egoísta. Y recordemos, según las descripciones que vimos, el amor no es egoísta. El amor y el egoísmo son opuestos totalmente. Y ese espíritu que había en ellos era un espíritu de egoísmo. Era eso lo que estaban evidenciando. Mis hermanos, los impíos van camino al infierno. Las personas pecadoras van camino al infierno. Y yo estoy seguro que usted tiene mucha familia que está todavía en esa condición. Yo sé que usted tiene muchos vecinos que están en esa condición. Y eso debería conmovernos, debería llevarnos a cada uno de nosotros el poder llevar el mensaje verdadero, el evangelio. Debería movernos, pensar que nosotros éramos ellos. Ese amor debería movernos a predicar, debería movernos a anunciar. Y si usted dice, yo no soy bueno predicando, bueno, ¿qué le parece si usted le comparte alguna enseñanza, algún seminario? Pero no nos quedemos con los brazos cruzados, porque eso no es amor. Debemos actuar, debemos evidenciar ese amor que Cristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Debería ahora lucirlo cada uno de quienes decimos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Debemos abundar más y más en esa práctica. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pablo le escribe a los tesalónicos y les dice de esta manera en su primera carta, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Yo le pregunto en esta tarde a cada uno de ustedes, no tienen que responderme. ¿Usted cree que hay alguien orando por usted? Hermano, ¿hay alguien que esté orando por usted? ¿Usted está orando por alguien? La vida de quienes hemos nacido de nuevo no puede ser una vida sin amor. Y el estar constantemente pensando en aquellos hermanos que hace tiempo no vemos, ¿qué se habrá hecho mi hermano? Ponerlo en oración, escribirle, llamarlo, estar pendiente, mi hermano. Eso es cultivar en la vida espiritual, en el amor nuestro, que empiece a aflorar. Y número 3, como una aplicación número 3, la iglesia debe ser el centro de los creyentes, el congregarse. La iglesia debe ser parte de nuestra vida. Debemos dejar el individualismo, el egoísmo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Hay personas que no se interesan por la iglesia y eso es muy peligroso, mis hermanos. Si algo he aprendido es la importancia de pertenecer a una iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo. Noten que esta carta a los Corintios fue una iglesia muy enriquecida, muy bendecida con los dones. Pero ¿dónde se daban los dones? En la iglesia. Porque es justamente en la iglesia en que nosotros aprendemos no solamente a distinguir los dones de otros, sino a reconocer los nuestros mismos. Es en la iglesia. Les cuento como ejemplo algo que está pasando en nuestra congregación. Hay una hermana que no sabíamos, ¿verdad? En qué área el Señor la quiere poner a servir. Y un día de esos, en medio de la adoración, la escuchábamos. Y yo decía, pero qué voz más linda tiene. O sea, es un don. ¿Dónde se dio cuenta el pastor? En la iglesia. ¿Dónde se dan cuenta los hermanos? En la iglesia, porque está cantando allí. Entonces ya sabemos que hay un don que Dios está dándole a esta joven para que lo ponga al servicio. La iglesia es vital en nuestras vidas, es vital. Recuerda aquel momento en que el apóstol Pedro se bajó de la barca desafiando a nuestro Señor, cuando le dijo, si realmente eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Algunos lo ven como un acto heroico, pero más bien es como una rebeldía, porque está retando a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, camine. Y mientras él lo hizo solito, caminó sobre las aguas, al instante prácticamente vio los vientos y se hundió. Y nuestro Señor, ¿qué hizo? Lo rescató, lo tomó de la mano y le dijo, Pedrito, vaya a la barca. ¿Qué tipifica la barca? La iglesia, la congregación. Mis hermanos, el lugar nuestro es en la iglesia. Queremos ser productivos, queremos nosotros ganar almas, ganar a las familias nuestras, a nuestros vecinos. Es acá. Los pescadores no pueden estar solitos en el mar porque se hunden. Necesitan estar en una barca para poder lanzar la red o la cuerda. Necesitan estar alimentándose de la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Dios ha establecido esta iglesia en este lugar en San Ramón. Es Dios, no fue el pastor Samuel, no fue la misión. Mis hermanos, ha sido Dios mismo que lo ha hecho, estableciendo este lugar para que nosotros podamos comprender la importancia de congregarnos, la importancia de reunirnos, que seamos poquitos, seamos muchos, seamos obedientes a Dios, seamos perseverantes, creamos en su palabra y sigamos trabajando y sigamos viendo cómo Dios hace la obra en este lugar. Amén. Entonces, no desechemos, mis hermanos, no desechemos su palabra nunca. Aprendamos, atesoremos su palabra y nutrámonos de la palabra fiel y verdadera que es la escritura que cada uno de nosotros tiene. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de estar congregados, reunidos acá, en donde hemos cantado, Señor, este par de himnos hermosos y nos hemos escuchado tu palabra, Dios, que fue una palabra, una carta escrita a una iglesia en particular. Pero, Señor, qué gran sabiduría y qué gran poder tiene tu palabra, porque hoy, bendito Señor, viene a hablar a nuestros corazones y de la importancia que necesitamos de poder examinarnos a nosotros mismos y pensar, Señor, el amor, que el amor tuyo podamos reflejarlo en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, que podamos nosotros ser verdaderamente embajadores tuyos, Señor, que podamos lucir el Evangelio de una manera digna en todo lugar donde nos encontremos y que siempre, Señor, exaltemos tu nombre. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.